Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 70 del curso de geometría. En esta lección vamos a comenzar a derivar fórmulas que nos van a ayudar a determinar el área de ciertos tipos de polígonos. Y para ello vamos a comenzar viendo este teorema que dice lo siguiente: las áreas de los rectángulos están en proporción con los productos de las medidas de sus bases multiplicadas por las medidas de sus alturas. Bueno, vamos a ver la demostración. Dice, sean A, B, C, D y H, I, J, K, dos rectángulos. Miren aquí, el A, B, C, D y el H, I, J, K. Esos dos rectángulos que tienen bases con medidas B y B', respectivamente, y alturas con medidas A, este primer rectángulo, y A', este segundo rectángulo. Pues yo quiero ver lo que dice el teorema, que las áreas de esos dos rectángulos, el área, digamos, de este rectángulo, entre el área de este rectángulo, es lo mismo que la adición del producto de la base por la altura de este primer rectángulo a el producto de la base por la altura de este otro rectángulo. ¿Okay? Bien, bueno, pues para eso vamos a considerar un rectángulo que vamos a llamar el PQRS, ¿verdad? Que es este que está acá, con las siguientes características. Va a tener ese nuevo rectángulo, ese tercer rectángulo que vamos a considerar. La base de ese rectángulo va a venir lo mismo que la base del primer rectángulo que tenemos, ¿verdad? Que vamos a ver que entre estos dos ocurre lo que indica ahí. Y la altura de este tercer rectángulo es la altura del segundo. Este rectángulo, considero que tiene la misma base que el primer rectángulo y la misma altura que el segundo rectángulo. Bueno, por el corolario anterior, al final de la lección anterior establecimos un corolario que no probamos porque le dijimos que se hacía igualito que el teorema del cual él era una consecuencia directa, que decía, las áreas de dos rectángulos que tienen las mismas bases están en proporción con sus alturas. Pues mire, como este rectángulo ABCD tiene la misma base que este rectángulo PQRS, pues podemos aplicar ahí ese corolario, ¿verdad? El área, digamos, de este rectángulo entre el área de este otro va a ser igual a la división de la altura de este rectángulo entre la altura de este. Las áreas de esos dos rectángulos que tienen la misma base están en proporción con sus alturas. Entonces, por el teorema previo a este corolario, del cual este corolario es consecuencia directa de esta, dice, las áreas de dos rectángulos que tienen las mismas alturas están en proporción con las medidas de sus bases. Y entonces fíjense que este rectángulo, el segundo rectángulo que tenemos considerado en nuestro teorema, tiene la misma altura que este rectángulo que yo estoy considerando aquí, este tercer rectángulo que estamos considerando aquí. Pues se cumple con las condiciones del teorema previo al corolario, ¿verdad? Del cual el corolario es consecuencia directa. Entonces, tenemos dos rectángulos que tienen la misma área, pero la misma altura. Por lo tanto, sus áreas están en proporción con las medidas de sus bases. Así que yo podría, por ejemplo, decir, bueno, pues entonces el área de este, ¿ves? El área de PQRS dividido entre el área de este, el área de HIJK, está en proporción por la división, por la razón que se establece entre sus bases. La base de este entre la base del otro. El área de este es al área de este, como la base de este es a la base de este. Y eso es lo que tenemos en esa segunda proporción que tenemos ahí. Bueno, entonces yo digo, pues por sustitución, mire, si yo tomo esta cantidad, ¿ves? El área de ABCD, miren aquí, entre el área de PQRS, y la multiplico por esta cantidad, el área de PQRS sobre el área de HIJK, fíjense que en la multiplicación de esas fracciones, esta cantidad que es el área de PQRS que aparece aquí se cancela, ¿ves? Claro, aquí quedará un 1 y aquí quedará un 1. Pues entonces, por sustitución, mire, si yo estoy multiplicando esta cantidad, esa fracción, que es esta, que me dice que es igual a esta, pues en vez de yo tener esto, puedo sustituir esto, ¿verdad? En la primera posición ponemos A sobre A', porque a eso es que es igual esta primera cantidad, ¿no? Lo dice ahí. Y por la sustitución también, esta segunda cantidad que la tengo aquí, puedo quitarla y sustituir a lo que es igual a ella, que es B sobre B'. Bueno, pues en el lado izquierdo, como hemos dicho, se cancelan esos dos valores, que son esas áreas iguales, y nos queda entonces el área de ABCD por 1, pues da el área de ABCD, sobre 1 por el área de HIJK, pues da el área de HIJK. Y en el lado derecho, al multiplicar estas dos fracciones, que son lo que yo sustituí, que eran esos dos valores,
Pues tenemos A por B sobre A' por B'. ¿Ok? O sea que esta proporción, porque es la igualdad de dos fracciones, la igualdad de dos razones, se puede escribir de esta manera. Bien, el área de ABCD es al área de HIJK como AB, que por la ley conmutativa de la multiplicación nos podemos escribir como B por A, es A', B', que también por la ley conmutativa de la multiplicación nos puede escribir como B' por A'. Y eso, fíjense, es lo que queríamos demostrar, que el área del rectángulo ABCD, de este que está aquí, es al área del rectángulo HIJK, que es este que está aquí, como el producto de la base por la altura de este rectángulo de acá es el producto de la base por la altura de este otro rectángulo que está acá. ¿Verdad? Llegamos bien a lo que queríamos ver. ¿Ok? Pues esa es la demostración de ese teorema. Cópielo porque ahora vamos a establecer otro teorema que vamos a demostrar también. Y este teorema dice lo siguiente. Y este teorema en particular nos da la primera fórmula para buscar áreas de un polígono, específicamente del rectángulo. Dice, el área de un rectángulo es igual al producto de la medida de su base por la medida de su altura. Y en el enunciado que tenemos aquí, vamos a encerrar entre paréntesis esa frase, y entre paréntesis esta otra frase también. ¿Por qué? En vez de estar especificando que es el producto de la medida de su base por la medida de su altura, muchas veces lo que usted dice es el producto de su base por su altura. Y claro, eso solo entiende que es la medida de su base por la medida de su altura. Bueno, vamos a hacer la demostración. Dice así. Vamos a considerar un rectángulo. El rectángulo A, B, C, D. Considere el rectángulo ABCD con base de medida B y altura de medida A. Vamos a hacer un dibujo de susodicho rectángulo. Vamos a suponer que vamos a tomar este que está acá. Ya lo tenemos dibujado aquí, ¿verdad? El ABCD. Fíjense que hasta tiene ya la base con medida B y la altura con medida A. Queremos ver que la medida del área de ese rectángulo es igual a el producto de la base por la altura, lo que mida la base por lo que mida la altura. Bueno, pues considere el cuadrado que nos va a servir de unidad de superficie para medir el área de ese rectángulo ABCD. Recuerde que nosotros hicimos un acuerdo, los matemáticos hicieron un acuerdo que para usted medir el área de una región, la que sea, por ejemplo, de una región que está dentro de un rectángulo, lo que se te va a usar es un cuadrado para ver cuántas veces ese cuadrado mide ahí. Un cuadrado que es decir que tiene una unidad de superficie, ¿ok? Y las veces que quepa ese cuadrado, que sea la unidad de superficie que yo voy a usar para medir el área de cualquier región,
o de esa región en particular, esa va a ser el área de esa región, ¿verdad? Pues yo voy a hacer aquí, ¿verdad?, a pulso, dibujar un cuadradito. Si es un cuadrado, pues es un rectángulo. Los cuadrados son rectángulos que tienen sus 4 lados congruentes. Y como esa es la unidad de superficie que yo voy a usar para medir el área que encierra ese rectángulo, recuerde que usted le asignaba una medida de 1 por cada uno de los lados de ese cuadrado, ¿verdad? Una unidad de largo, 1 centímetro, 1 metro, 1 pie, 1 milla, 1 kilómetro, lo que sea. ¿Okay? Bien, vamos a llamarlo el PQRS. Pues mire, por el teorema anterior, entonces, por el teorema anterior, ¿qué decía el teorema anterior? Que las áreas de cualesquiera dos rectángulos, como son este y este dirá, pero esto es un cuadrado, porque recuerden que los cuadrados son rectángulos con los 4 lados iguales, ¿verdad? Por el teorema anterior, el área de este rectángulo, digamos, de la BCD, entre el área de este otro rectángulo, ¿okay?, que tiene área 1, porque recuerden que ese es el área que le vamos a asignar a una unidad de superficie, 1 centímetro cuadrado, una yarda cuadrada, 1 metro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado, lo que usted sea, ¿verdad? Ese es el área de esta unidad de medida, ¿verdad?, de este rectángulo. Las áreas de dos rectángulos, de este y este, están en proporción, o sea que si yo divido el área de este rectángulo, que es la que quiero buscar, entre el área de este rectángulo, que es un cuadrado, claro, que es 1, porque se asigna una medida de 1, están en proporción más bien al producto de sus bases por su altura. O sea, de esta base de este rectángulo ABCD por esta altura, B por A, sobre esta base de este otro rectángulo, que es 1, por la altura de este otro rectángulo, que es 1. O sea que el área de ABCD entre 1, recuerde que cualquier número que usted divide entre 1 del número, eso lo estudiamos en álgebra elemental, es igual a B por A sobre 1 por 1, que es 1, y B por A por 1, B por A entre 1, perdón, da B por A. Y eso es lo que yo quería demostrar, ¿eh? El área de ABCD es el área de cualquier rectángulo, como es este, es igual al producto de su base, de la medida de su base, por la medida de su altura. Bien, como corolario a ese teorema, como consecuencia directa, ¿verdad?, de ese teorema, corolario, dice, el área de un cuadrado cuyo lado mide S está dada por la fórmula área es igual a S al cuadrado. Bueno, pues la demostración, pues precisamente este es un caso particular del teorema anterior, ¿verdad? Porque recuerde, si tenemos un cuadrado, es un rectángulo con sus 4 lados congruentes. Recuerda que los rectángulos también, ¿verdad?, la medida de uno de los lados es una de las bases y la altura se puede tomar como la medida del lado adyacente a ese lado que tomamos como lado, ¿verdad? Porque da la casualidad que por definición la altura es la distancia perpendicular entre los dos lados opuestos de un rectángulo, y como da la casualidad que los 4 ángulos de un rectángulo son rectos, pues
Este segmento es perpendicular a los dos segmentos estos que forman estos lados paralelos y por lo tanto se puede usar como altura. Por eso es que dijimos base por altura, esta es la base, esta es la altura, ¿verdad? En otras figuras no necesariamente, en otros cuadriláteros no necesariamente la altura sobre un lado coincide con la medida de uno de los lados, ¿verdad? Como en el caso de los rectángulos. Bueno, pues entonces, en un cuadrado, este lado sí mide S, este lado también mide S. O sea que la base mide S y la altura mide S. Así que por el teorema anterior, el área de ese cuadrado será, el área de ese cuadrado será la multiplicación de su base, que pensando en un cuadrado, ¿verdad? Este lado mide S, como dice el teorema, que el lado mide S, y este lado que sería la altura también mide S, y como es base por altura, pues será S por S, ¿verdad? Y S por S, ¿qué es? S cuadrado. Es decir, por la transitiva, ¿verdad? Que si A es igual a esto, y esto es igual a esto, pues A, lo primero es igual a lo último. El área es igual a S cuadrado. Y eso es, fíjense lo que dice el teorema. ¿Okay? Pues con esta demostración terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo nos vamos a ver en la segunda, viendo ejemplos de aplicación de esas dos fórmulas que acabamos de derivar. La fórmula para hallar el área de un rectángulo y la fórmula para hallar el área de un cuadrado. Nos vemos ya mismo.